Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes y hoy me siento muy satisfecha porque voy a iniciar un nuevo tema que es todos los profetas y los reyes que, que hubieron antes de la primera venida de Cristo. Este tema es de suma importancia porque, este, porque porque anuncian la primera venida de Cristo a través de todos los tiempos. Habla de Cristo, toda la profecía y toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, hablan de Jesucristo. Y por eso hoy vamos a empezar este tema muy importante. Con anterioridad, en el tema pasado, que era el deseado de toda la gente, nosotros vimos que se cumplieron un montón de profecías y todas esas profecías estaban en el Antiguo Testamento. Pues entonces hoy vamos a ver todos los profetas, a partir de hoy vamos a ver todos los profetas y todos los reyes que hubieron antes de la primera venida del Señor. Así es que vamos a iniciar con el tema la viña del Señor. Vamos a elevar una oración al Señor pidiéndole que nos ayude a visualizar este tema, a entenderlo, a analizarlo de la forma que Él quiere que nosotros lo analicemos. Porque no es con palabras nuestras, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así es que incline su rostro donde quiere que esté y eleve una oración conmigo. Amantísimo Padre Celestial, siempre nos has instruido a través de todo este tiempo con tus estudios y queremos, Señor, seguirte alabando, glorificando y dando testimonio a través de ellos. Haz que este nuevo estudio llegue a todos los hogares y que podamos entenderlo de la mejor manera posible, que es la manera que tú quieres que lo entendamos. Bendice a todos los que se unan a estas redes sociales, bendice a la Radio Costa Rica, bendice a Andy y bendice esta programación para que sea transmitido a través de mucha gente. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver la viña del Señor, la viña del Señor. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliese de entre su parentela idólatra y le invitó a que morase en la tierra de Canaán, lo hizo con el fin de otorgar los más ricos dones del cielo a todos los pueblos de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Siempre que Dios nos quiere dar una bendición, Él nos aparta. Muchas veces nosotros nos resentimos porque no hay nada más feo que estar alejado de la familia, de los seres que uno ama, pero a veces
es lo más conveniente. Cuando el Señor nos quiere dar dones, riquezas o bienes, Él siempre nos aparta. ¿Por qué? Él es el que sabe por qué. Y Abraham no fue uno más, no fue uno más de esos. Él lo apartó de su parentela. Lo apartó, Dios sabía cómo era la parentela de Abraham. Y también recuerden que él venía de un lugar, de un pueblo sumamente idólatra. Y a Dios no le gusta la idolatría, Él quiere que nosotros lo idolatremos, lo adoremos solamente a Él. Y Él no le gusta, Él es celoso de que nosotros estemos adorando a otros dioses que la verdad es que no existen, no existen. Son dioses inventados por la humanidad, por la humanidad. Y Él apartó a Abraham de su patria y de su parentela. Y vamos a leer Génesis 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. ¿Y qué le prometió a Abraham? Le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Repito, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Porque cuando Dios nos bendice, también Él, a través de nosotros, bendice a toda la gente que está a nuestro alrededor. Ellos también se benefician con la bendición que Dios nos quiere dar. Y le dijo, haré de ti una nación grande y he de bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Por qué? Porque Dios bendice también a quien nos bendice. Abraham recibió esta alta distinción de ser padre del pueblo que durante siglos habría de custodiar y conservar la verdad de Dios para el mundo. El pueblo por medio del cual todas las naciones iban a ser bendecidas en el advenimiento del Mesías prometido. Del Mesías prometido. Custodiar la verdad. La palabra de Dios ha sido muy tergiversada, ha sido muy alterada, contaminada, y él, a través de Abraham y de toda su descendencia, él iba a conservar la verdad. Porque Dios es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, su palabra es verdad. Y él quería conservar esa verdad a través de las generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera el Mesías, el Mesías prometido. Casi habían perdido los hombres el conocimiento del Dios verdadero. Sus intelectos estaban entenebrecidos por la idolatría. En lugar de los estatutos divinos, cada uno de los cuales es santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Y vamos a leer Romanos 7, 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y bueno, todo lo que Dios nos da es bueno. Nosotros somos los que malversamos todo lo que Dios nos da. Lo despilfarramos, lo entregamos al enemigo. Con nuestra pecaminosidad, así como Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto del Edén, ellos eran amos y señores de todo. Pero cuando ellos pecaron, ese mandato, ese poder que ellos tenían, le fue entregado a Satanás. Y nosotros no nos damos cuenta que al pecar, lo que estamos haciendo es entregándole a Satanás todo lo bueno que Dios nos da. A cada uno de los cuales es santo, justo y bueno.
Procuraban los hombres sustituir leyes en armonía con los designios de sus propios corazones crueles y egoístas. Y eso lo vemos en la actualidad. Todas las leyes de todos los países están hechos solo para beneficio de algunas personas. Y eso lo vemos continuamente. Las leyes son aplicadas a los más humildes y las leyes no son aplicadas en las altas jerarquías. Son leyes egoístas porque son hechas por corazones crueles. Sin embargo, en su misericordia, Dios no los raía de su existencia. Se proponía darles la oportunidad de conocerle mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por su pueblo fuesen el medio de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Recordemos un poco, Adán y Eva pecaron, de continuo iba todo contra el mal, hicieron ciudades y poquito a poco se fueron apartando del conocimiento que Dios le había dado a Adán y Eva. Y no lo volvieron a enseñar, se apartaron. ¿Por qué? Porque uno no puede enseñar a una persona que no quiere aprender. O uno no puede ayudar a una persona que no se quiere ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Apartar. No, a mí no me hable de eso, yo no quiero de eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo yo y quiero seguir haciendo lo que a mí me place. Y no es así. Y no es así. Tenemos que restaurar la imagen moral de Dios primero en nosotros mismos, porque primero tenemos que restaurarla en nosotros mismos y después tenemos que enseñarle la palabra de Dios a otros hombres, porque la que corrige, la que edifica, la que penetra hasta los tuétanos, porque todo es la palabra de Dios. Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y la ley de Dios debe ser exaltada, su autoridad debe ser mantenida. Y esta obra grande y noble fue confiada a la casa de Israel. Dios los separó del mundo para poder entregarle un cometido sagrado. La hizo depositaria de su ley y quiso conservar por su medio el conocimiento de sí mismo entre los hombres. Así debía brillar la luz del cielo sobre un mundo envuelto en tinieblas y debía oírse una voz que suplicara a todos los pueblos que se apartasen de la idolatría para servir al Dios viviente. Porque primero que todo tenemos que enseñar la palabra para que nos limpie. Una vez que nos limpia, empezar a botar todas las idolatrías que tenemos en nuestros corazones, que la hemos adquirido a través del mundo, que ha estado en tinieblas. Y pedir que a los pueblos después que se aparten de la idolatría para poder servir únicamente al Dios viviente. Con gran fortaleza y con fuerte mano. Eso fue lo que hizo. Y vamos a leer los Salmos 105, 26, 27 y 106, versículo 9. Primero vamos a leer 105, 26, 27. Envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y capítulo 106, versículo 9, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por el desierto. Bueno, pues aquí estoy hablando de Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo elegido. ¿De dónde sacó? De la tierra de Egipto. Así como Abraham fue sacado de Ur de los caldeos para ir a una tierra prometida, cuando él solo tenía que estar en comunión con Dios y dejar toda la idolatría y las tinieblas del pueblo en el cual él vivía, también
así sacó a través de Moisés, o junto con Moisés, sacó su pueblo elegido de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque también ahí había grande idolatría. Y ellos, a través de 400 años que habían vivido en la tierra de Egipto, se habían contaminado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y reprendió al mar Bermejo y lo secó. Y los hizo caminar por el abismo. Vamos a leer, bueno, ya lo leímos, el Salmo 105, versículos 26 y 27, y el Salmo 106. Él los rescató de su condición servil. Ellos estaban esclavos en la tierra de Egipto y tenían que servir al faraón para poder llevarlos a una nueva tierra, una tierra que había preparado en su providencia para que les sirviese de refugio y que los protegiese de sus enemigos. Quería traerlos así y rodearlos con sus brazos eternos. Y en reconocimiento de su bondad y misericordia, ellos debían exaltar su nombre y hacerlo glorioso en la tierra. Los sacó para una tierra que fluía leche y miel, los enamoró, los protegió durante 40 años en el desierto, no se enfermaron, sus vestiduras no se desgastaron, los alimentó. ¿Para qué? Para que ellos exaltaran su nombre y hacerlo glorioso sobre la tierra. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Lo halló en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, lo toma, lo lleva sobre sus plumas. Así Jehová los guió, que no hubo con él ningún Dios ajeno. Él escogía a las personas que él quería que le sirviesen, que lo amasen, que exaltaran su nombre, que proclamaran su palabra a través de todos los pueblos. Esto era lo que hacía Dios con estas personas. Y vamos a leer Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 3, 32, versículos del 9 al 12. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 9 al 12. Porque la porción de Jehová es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y con él no hubo Dios extraño. Porque cuando uno, veámoslo desde el punto de vista del mundo, de la tierra, uno se enamora de una persona, del esposo, del que va a ser el esposo. Uno no tiene ojos para otra persona. Solo quiere estar con el esposo, amar al esposo, confiar en el esposo, compartir con el esposo. Pues igual es Dios para nosotros. Él nos ama, nos da todo lo que queremos nosotros. Y cuando nosotros nos enamoramos de Él, queremos estar con Él, compartir con Él. Ya no queremos tener ojos para otros ídolos, solamente para Él.
De este modo también acercó así a los israelitas, para que morasen como a la sombra del Altísimo, milagrosamente protegidos de los peligros que arrostrasen en su peregrinación por el desierto. Quedaron finalmente establecidos en la tierra de promisión como nación favorecida, como nación favorecida, porque Él nos suple todas nuestras necesidades, todas, sean muchas o sean pocas, porque a veces uno dice, no, es que esto es muy poquitillo, pero es que eso es lo que Él nos puede dar por el momento, porque como se lo dije anteriormente, nosotros somos los que con nuestros pecados entregamos todo. Cuando venimos a los pies del Señor, todas las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas, pero tenemos que permitirle a Dios que reine en nuestras vidas. Y mientras estamos en ese lapso de lo viejo a lo nuevo, Él no nos va a suplir todo de un solo tiro porque lo vamos a despilfarrar. Entonces, conforme vamos avanzando, nos va dando de acuerdo a nuestro avance. Mediante una parábola, Isaías relató poéticamente cómo Dios llamó y preparó a Israel para que sus hijos se destacasen en el mundo como representantes de Jehová, fructíferos en toda obra buena. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos fructíferos. Israel, Él lo hizo fructífero también. Ahora cantaré por mi amado. Bueno, vamos a leer Isaías 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado, perdón, ya. La había cercado y despedregado y plantado de viñas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vea qué lindo que es el Señor. Primero dice que la viña tenía un amado. ¿Qué es un amado? Una persona que uno ama y que esa persona lo ama a uno también. Pero también tenía una villa. Ella era en una ladera fértil y el amado la había despedregado, plantado una viña escogida, edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Y dio uvas silvestres. O sea, no era, el resultado no fue lo que Dios esperó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos da todo, pero nosotros a través de nuestros pecados no damos lo que debemos de dar. Mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a toda la humanidad. La viña de Jehová de los ejércitos, declaró el poeta, es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Y vamos a leer Isaías 5, versículo 7. Isaías 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. La viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? La casa de Israel. Y los hombres de Jehová, la planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia y clamor. Justicia y clamor. A este pueblo fueron confiados todos los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza.
La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre de viñedo, Dios puso su santo templo en medio de ella. ¿Qué esperaba Dios? Obediencia. ¿A qué? A sus preceptos. Y eso iba a ser la protección. ¿Para qué? Para que ellos mismos no se destruyeran con prácticas pecaminosas. Entonces, Dios nos da su amor, nos da todo. Pero ¿qué espera de nosotros? Obediencia a su ley. Para que él sentirse, ay, sí, me obedecieron, yo soy un Dios verdadero. No, no, él no necesita eso. Es para nuestra misma protección, para que no nos destruyamos a nosotros mismos con prácticas pecaminosas. Cristo era su instructor, como había estado con ellos en el desierto. Seguía siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y el templo, su gloria moraba en la santa Shekinah sobre el propiciatorio. Él manifestaba constantemente en su favor las riquezas de su amor y paciencia. No estaban solos, ellos eran acompañados por la Shekinah. Cuando todos los días, en cada momento, él estaba sobre el propiciatorio y manifestaba constantemente en su favor las riquezas y el amor y sobre todo la paciencia que nos tiene y que les tuvo a su pueblo en ese momento. El propósito de Dios les fue manifestado por Moisés y fueron aclaradas las condiciones de su prosperidad, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, les dijo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios no los había mandado a la deriva. No, 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 no. Él los instruyó, los guió, los protegió, los acompañó para que pudieran caminar sobre la faz de la tierra. A Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios y andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, para que guardes todos sus mandamientos, para ponerte alto sobre toda la gente que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Y vamos a leer Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 26, 17, 19. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Primero que todo, nosotros debemos aceptarlo, entregarle nuestro corazón. Y después él viene y nos da el resto. Todas las promesas que él nos ha dado. Pero no es para que nosotros no las guardemos, no, es para que le demos loor y fama y gloria a él.
¿Porque él necesita loor, fama y gloria? No, él no lo necesita. Es para que otros pueblos lo conozcan y así extender su amor por toda la humanidad, por toda la humanidad, por toda la tierra. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había enseñado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habría de vivir todo lo que mirasen a él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartasen de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Para eso era que él quería que lo adorasen, que contaran todas las maravillas que él había hecho por ellos. ¿Para qué? Para que la gente se enamorara también de él. Pero el Israel antiguo no cumplió con los propósitos de Dios. El Señor le declaró, y yo te planté de buen viñedo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has tornado cimientos de vida extraña? Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré ahora lo que haré yo con mi viña. Quitarle ahora su vallado y será, perdón, es que me da, la arena del desierto me da alergia. Dice, como esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Os mostraré ahora lo que haré con mi viña. Quitarle ahora su vallado y para ser consumida, aportillaré su cerca y para ser hollada haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré yo que no derramen lluvia sobre ella. Esperaban juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Todo eso lo encontramos en Jeremías 2:21, Jeremías 2:21 y Oseas 10:1. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus hijos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la uva. La uva tiene una madre, por decirlo así, que es la principal. De ahí van la enredadera extendiéndose. Y también se puede injertar, pero no se puede injertar con sarmientos extraños. También hay unas ramas que nacen para hacia el suelo y esas no llevan fruto y esas se clavan en la tierra. Entonces esas ramas tienen que ser cortadas porque le quitan mucha vida a la vid. Entonces esas ramas son cortadas y son mandadas a quemar. Entonces, para cuidar la vid hay que alimentar a la madre, extender los sarmientos
e injertarlos con sarmientos que no sean extraños. Entonces, Israel era la madre. Debía extenderse por todo lado. Si se clavaban en la tierra y se hacían mundanos, terrenales, tenían que ser cortados y quemados. Y no se debían hacer injertos con sarmientos extraños. O sea, con ídolos extraños. Vamos a leer ahora Isaías 5, versículos del 3 al 7. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y he aquí clamor. Y también vamos a leer Isaías 5, versículos del 3 al 7. Pero, no, sí, ya ese lo leímos. Ok. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios y la bendición de él ya no podría descansar sobre su pueblo. A veces esas amonestaciones fueron escuchadas y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía y por su medio a los pueblos que la rodeaban. Pero en su historia lo más frecuente es que los hijos se olvidaron de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Le privaron del servicio que él requería de ellos y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y del ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo despreciar aún por los paganos y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, lo que hacemos es despilfarrar todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y vienen otros y se aprovechan de nuestras bendiciones. Y todo lo que nosotros hemos cuidado, reservado, protegido, se los llevan otros pueblos, otras tribus, otras etnias, otras personas. Y entonces ahí viene el dolor, el llorar, el sufrimiento. Nos arrepentimos temporalmente, le pedimos perdón a Dios, pero cuando volvemos a tener la bendición, la volvemos a despilfarrar. Con corazón paternal, Dios soportó a su pueblo y nos sigue soportando. Y nos sigue soportando. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, porque la misericordia de Dios es infinita y su paciencia también es infinita. Pero también Él tiene un punto de quiebre en donde dice, ya no lo soporto más. Ya no lo soporto más. Ya no voy a hacer nada más por ellos. Intercedió con él mediante las misericordias que le concedía y por las que le retiraba. Con paciencia le señaló sus pecados y esperó que le reconociesen. Envió profetas y mensajeros para instar a los labradores a que reconociesen los derechos de su señor. Pero en vez de ser bienvenidos
Aquellos hombres de discernimiento y por poder espirituales fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y los mataron. Dios mandó otros mensajeros, pero recibieron el mismo trato que los primeros. Y los labradores fueron aún más resueltos en su saña. Y así cada vez que él mandaba a sus profetas a decirles arrepiéntanse, ¿qué hacían? Los perseguían y los mataban. Hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo les dijo, arrepiéntase, ¿y qué le hicieron? Lo mataron. ¿Por qué? Porque nos apropiamos también de las cosas que son de Él, que Él nos da, que Él les dio. Se apropiaron. Y nos pasa igual a nosotros. Y nos ensayamos más contra Cristo Jesús. Y decimos, y tenemos la osadía de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? El hecho de que el favor divino le fuera retirado a Israel durante el desierto indujo a muchos a arrepentirse. Sin embargo, después de regresar a la tierra de promisión, el pueblo judío repitió los errores de generaciones anteriores y se puso en conflicto político con las naciones circundantes. Los profetas a quienes Dios envió para corregir los males prevalecientes fueron recibidos con la misma suspicacia y el mismo desprecio que habían arrostrado los mensajeros de tiempos anteriores. Y así de siglo en siglo, los guardianes de la viña fueron aumentando su culpabilidad. Uno llega a hablarle a una persona de la palabra de Dios y se ofende, porque la palabra de Dios, cuando uno está en pecado, ofende. Y nos apartan y nos dicen, no queremos oír nada de eso, no me interesa, no me interesa, yo no quiero saber nada de Dios. Pero la buena cepa plantada por Dios en las colinas palestinas fue despreciada por los hombres de Israel y fue finalmente arrojada por encima de la cerca. La lastimaron, la pisotearon y hasta alentaron la esperanza de haberla destruido para siempre. El viñatero sacó la vid y la ocultó de su vista. Volvió a plantarla, pero al otro lado de la cerca, de modo que la cepa ya no fuese visible. Las ramas colgaban por encima de la cerca y podían unirse injertos, pero el tronco mismo fue puesto donde el poder de los hombres no pudiese alcanzarlo ni dañarlo. La cepa, la viña, la vida original fue apartada para que no la pudieran destruir. Porque si se destruye la cepa, ¿qué hacemos? Ya no se puede. Y para esperar que al sembrar una vid se desarrolle hasta formar una cepa pasa mucho tiempo. Pasa mucho tiempo. Y hay que trabajar mucho por ella. Y los pastores y los ministros y todos, ¿qué es lo que hacen? Injertar sarmientos extraños. La contaminan, la tergiversan la palabra de Dios y al final de cuentas, ¿qué va a producir? Uvas silvestres. Uvas silvestres. ¿Son buenas las uvas silvestres? No, no era lo que Dios esperaba. Las ramas colgaban por encima de la cerca y podían unírsele injertos, pero el tronco mismo fue puesto donde el poder de los hombres no pudiese alcanzarlo ni dañarlo. Para la iglesia de Dios que custodia su viña en la tierra, hoy resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad.
En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la rama perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, con sus éxitos y con sus fracasos. ¿Cómo recobró el favor divino? ¿Cómo rechazó el Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto? Y hoy el mensaje de Dios a su iglesia, aquellos que se ocupan de su viña como fieles labradores, no es otro que el dado por el profeta antiguo. Y vamos a leer Isaías 27, versículos 2 y 3. Isaías 27, versículos 2 y 3. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo. Cada momento le rogaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe, para que nadie la dañe. E Isaías 27, 6. Dios vendrá, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de frutos. Va a llegar el día, en la lluvia tardía, cuando la palabra de Dios va a ser predicada por todo el universo, cual nunca se ha predicado. Y se va la gente a volver a los ojos de Dios, va a volver su mirada a Dios. Y entonces va a florecer la viña, pero esta vez va a dar frutos abundantes y frutos de buena calidad, no frutos silvestres, sino frutos de buena calidad. ¿Por qué? Porque la cepa, que es Cristo Jesús, está resguardada, está resguardada. Espera Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y de todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho tiempo. Pronto vendrá a los suyos y en aquel alegre día se habrá cumplido fielmente su eterno propósito para la casa de Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo se henchirá de frutos, de frutos. A través de toda la historia, desde Adán y Eva, luego Abraham, después Moisés, etcétera, 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 Dios ha tenido su remanente, su pueblo, que ha apartado de sus orígenes, que ha apartado de sus familias, para poder bendecirla, para poderla llevar a donde Él quiere llevarnos. Y cuando nosotros volvemos nuestra mirada al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor verdadero, entonces Él nos hace nuevos. Todo lo viejo pasó, pero todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que renovarnos, pero eso es un proceso largo, es un proceso duro, porque que nos quiten las viejas costumbres, los viejos hábitos, eso es muy doloroso para nosotros, pero tenemos que permitírselo, como hicieron Abraham, como hizo Jacob, como hicieron los de las 12 tribus de Israel, que ellos tenían cosas horribles en su mente, en sus costumbres, y sin embargo ellos le permitieron a Dios que los renovara y hoy están inscritos en las puertas de los cielos. Igual hizo con David, igual hizo con los apóstoles. Los apóstoles, cuando el Señor los llama para que vengan con Él, era gente ruda, era gente que tenía sus problemas bastante fuertes. Y sin embargo, le permitieron a Dios que los renovara.
que los hiciera nuevos. Lo arranca uno de las vides, los sarmientos extraños, y viene y lo planta en la vid verdadera, para que nosotros llevemos fruto y llevemos fruto en abundancia, para que nosotros seamos alimentados por Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo arranquen a uno de un lugar y lo lleven a otro es duro. Que lo limpien de todas las plagas que pueden atacar a la viña es duro también. Que vamos a tener muchas personas en contra de nosotros también va a ser duro. Pero si nosotros nos ponemos en manos de Dios, va a ser fácil. Que estamos haciendo labores o tenemos trabajos que no son dignos de Dios y nos perdemos nuestro trabajo, muy fuerte. Que muchas veces la misma familia, la misma esposa, los hijos, la mamá, el papá, nos abandonan, es fuerte también. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hace Él? Nos prepara una viña para nosotros, nos alienta a cuidarla, a tenerla, nos llena de bendiciones. Tal vez no vamos a llegar a tener el trabajo como antes teníamos y no vamos a ganar el dinero que antes ganábamos, pero vamos a tener paz en nuestros corazones porque vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Tal vez nos apartó de gente que nos envidiaba, que no nos quería y que uno amaba. Es fuerte, es duro también. Pero al final de cuentas, lo que importa es seguir a Dios, como lo hicieron Moisés, como lo hizo Aarón, como lo hizo Abraham. ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil salir de Ur de los Caldeos y dejar a su parentela para venirse en pos de Dios? Y atorrantear porque ni siquiera sabía para dónde iba, ni a dónde lo iba a llegar. ¿Ustedes creen que para Daniel, siendo un jovencito, que lo sacara de su parentela y lo llevara a un lugar pagano, porque ese fue puesto en un lugar pagano? Fue fuerte también, fue duro. Que hasta los quisieron matar también. Que Abraham tuvo que pelear con un montón de gigantes también. Que Aarón tuvo que pelear contra gigantes para poder entrar en la tierra prometida también. Fue fuerte, fue duro, fue temeroso. Y así nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, tenemos que luchar contra gigantes. ¿Y qué son los gigantes? Son nuestros problemas. Y miren, nuestros problemas que están alrededor de nosotros al rato no son ni tantos. Lo más difícil es luchar contra nosotros mismos para poder salir adelante y cambiar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Es muy duro, pero si la seguimos guardando y almacenando, vamos a ser como el sarmiento que en lugar de salir hacia arriba, hacia el cielo, siguió hacia abajo y al final de cuentas hay que quemarlo. Y que yo sepa, nadie, absolutamente nadie quiere ser quemado. Nadie quiere perderse la salvación, pero lo hacen de palabra, porque a la hora de las verdades sus hechos dicen otra cosa. Pero Dios es fuerte, es misericordioso, es paciente y siempre Él nos da la oportunidad del arrepentimiento. Él siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, de buscarlo, de seguirlo. Él siempre nos da todas las oportunidades que nosotros necesitemos para estar con Él. Nosotros somos los que tomamos la decisión de decirle sí o no. Pues hoy, este es el tema que les traía para hoy, en donde habla de la viña del Señor. Y aquí en adelante vamos a estar hablando de profetas, de reyes, de
De todos estos personajes bíblicos que son de suma importancia, con todas sus cualidades, con todos sus defectos, porque Dios no esconde nada y en la Biblia están ellos expuestos con todas sus cualidades y sus defectos, pero también como al final de cuentas lo lograron, porque llegaron a tener un corazón de acuerdo al Señor. Y Él los aprobó y logró que ellos vencieran. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, aprobarnos y que venzamos las pruebas, que son fuertes, sí, que son duras también, pero al final de cuentas es de los que nos va a la salvación. Y que yo sepa, todos, absolutamente todos, queremos ser salvos. Bueno, este es el tema que les traía para hoy. Espero que sea agradable a ustedes también, como lo fue para mí, que sea de bastante educativo para ustedes. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Miles de bendiciones para todos. Que tengan un fin de semana y un principio de semana bien y que el Señor los siga diciendo.